En Aguadulce, Mundo Mascotas. Todo lo que buscas para tu animal de compañía y mucho más. Peluquería canina y felina. Por cada 5 sesiones, una gratis. Recogemos y entregamos a tu mascota. Servicio a domicilio gratuito de tus compras. Asesoramiento para la mejor elección de tu mascota. Todo para la acuariofilia. Y múltiples descuentos y ventajas con nuestra tarjeta gratuita. Solicítala. Mundo Mascotas Aguadulce. Es uno más de la familia. En Avenida Carlos III 389 950 344 811. Bien, este día pasadito por agua tenemos al otro lado del teléfono a nuestro amigo y compañero Pablo de Mundo Mascotas. Buenas, ¿qué tal? Hola, buenos días, Juan. En Uno Más de la Familia, en el día de hoy, hablamos de eso, y para conseguir uno así, uno con un acuario con plantas naturales bellas, ¿por dónde tenemos que comenzar, Pablo? Pues sí, Juan, bueno, el tener un acuario con plantas naturales que da un aspecto a nuestro acuario de una belleza espectacular. Por poco que aporte las plantas es una diferencia importante. Además tiene ciertas ventajas que para los peces, incluso para nosotros mismos, que luego comentaremos. Para una vez que decidimos poner plantas naturales, hay que empezar la casa por los cimientos. Y los cimientos de un acuario es el suelo. El suelo. Donde se empieza todo tema de acuario. Hay que preparar el suelo para estas plantas que tengan un buen sustrato donde ellas desarrollar su sistema radicular. El sistema radicular es la raíz, de la parte de las plantas. Recomiendo cuando se inicia el plantaje de un acuario que se haga sin agua, mucho más sencillo. Luego ya cuando aportamos las plantas ya sí debe llevar agua, pero para la preparación del sustrato y todos los mecanismos que necesita, que esté sin agua para poderlo trabajar más sencillamente. Claro, mucho mejor. Los sustratos especiales para plantas pues facilitan el enraizamiento y aportan los nutrientes de base que una planta necesita para su desarrollo. Un ejemplo de estos sustratos, pues por ejemplo Fondo Vivo de la marca Proda, o la marca más conocida JBL, el producto Manado, que lo conoce muchísima gente, y el que no, pues ya se lo menciono yo, que es un producto muy bueno, que tiene la propiedad de ser un sustrato muy suelto, que a la planta no le cuesta ningún trabajo desarrollar sus raíces sobre ello. Encima de estos sustratos pues se le añade una pequeña capa de arena decorativa, no muy gruesa, porque hay que hacer que la planta pueda, si le salen tallos desde las propias raíces, pueda salir por la superficie. Pero una capita decorativa fina, queda precioso el acuario y estupendo. Luego recomiendo poner en el acuario un sistema de aireación. Es importante que las plantas tengan oxígeno, tanto para las plantas como para los peces, ya que son seres vivos. Claro. Y respiran oxígeno y expulsan CO2, igual que hacemos nosotros, y que además es beneficioso para los peces también. Entonces, en este punto tenemos que instalarlo un sistema de tuberías que irán disimuladas debajo de la arena. Ahí va yo. ¿Qué beneficios tienen las plantas para nuestro acuario? Beneficios, antes de entrar en ese punto, Juan, hay una cosa muy importante. Dime. Que me ha quedado del punto anterior. Sí. Y es donde la gente suele cometer el error. A ver, dime. Y es el aporte de CO2 para las plantas. Las plantas son, igual que las plantas que tenemos en casa, absorben CO2 a través del proceso de fotosíntesis y junto con la luz. La planta necesita para alimentarse CO2 y luz, ¿vale? Pues muchas personas cuando plantan un acuario se olvidan del CO2, no le meten CO2 o lo meten escasamente. Hombre, si tienen muchos peces que están respirando, pues se crea algo de CO2, pero la mejor manera es instalar un sistema de CO2 independiente. Que hay diferentes tipos que son de bombona, hay con intercambio orgánico, o también nosotros vendemos CO2 activo que va en líquido para aportar al agua. El CO2, yo le digo, sin CO2 es difícil que una planta pueda desarrollarse porque no puede alimentarse, ¿sabes? No puede alimentarse de lo que nosotros tengamos preparado para ello. Claro, y ahora sí entramos en el tema de los beneficios. Y ello conlleva que se pudra, ¿no? Es que empieza a marearse porque no se alimenta, empieza a tener carencias. Lo máximo que puede empezar a comer es nitrógeno, pero el resto de nutrientes no se alimenta y al final el fallecimiento de la planta y no el correcto desarrollo. Vale. Entonces, simplemente poner un sistema de CO2 es sencillo, lo más económico es el CO2 líquido y así nos aseguramos de que tengamos un
bonito acuario. Ahora, beneficios. Los beneficios, vamos ya al tema de los beneficios. Pues lo primero es que, como hemos dicho, aportan oxígeno que producen a través de la fotosíntesis y que mantiene los niveles tóxicos de nitrógeno, que es lo que producen los peces cuando se alimentan. Producen nitrógeno por sus heces, por el exceso de comida, todo eso es nitrógeno en diferentes formatos, en amoníaco, en nitrato, en nitrito, en NH3, NH4. Entonces las plantas se encargan de fijarlo al suelo, a ese sustrato que hemos comentado antes, sí, y a través de eso alimentarse. Con lo cual, ¿qué beneficio encontramos ya directamente? Que tenemos que hacer menos cambios de agua. ¿Por qué? Porque el agua está más estable para los peces, porque las plantas se encargan de tener un mantenimiento correcto. Entonces, ya es el primero que tiene. Luego, otro beneficio, pues que el impacto visual que producen es bestial. Vamos, es que un acuario vestido de plantas no tiene nada que ver con plantas artificiales o sin ningún tipo de planta. Totalmente, de acuerdo. Existen diferentes tipos de plantas para acuario, como me imagino, ¿no? Sí, hay muchísimos tipos de plantas, porque ya de cuenta que son plantas que normalmente su hábitat son lagos, son pantanos, son ríos. Entonces, y estamos hablando de que todas esas plantas se producen en todo el mundo. Entonces hay muchísimos tipos, igual que hay muchísimos tipos de peces, muchísimos tipos de animales, pues de plantas pasa exactamente lo mismo. Entonces, dentro de en diferentes categorías de plantas, pues están las plantas tapizantes, las plantas de musgo, las plantas de crecimiento continuo, las plantas de talla grande, la planta de talla pequeña. Lo importante es que cada tipo de planta tiene unas condiciones de temperatura y necesidades lumínicas diferentes. Entonces, es importante, cuando se adquieren las plantas, saberlo para cubrirlas adecuadamente. Eso es lo más importante para que estemos dándole a nuestro acuario, nuestras plantas del acuario, todo lo que necesitan correctamente. ¿Y a nivel de mantenimiento? Bueno, el mantenimiento es sencillo, con el aporte de abonos líquidos, que lo haremos una vez a la semana al agua para contrarrestar las carencias que puedan aparecer. Carencias de microelementos, como por ejemplo el hierro, el manganeso, todo eso le falta al agua, entonces hay que aportárselo extra, porque nitrógeno, fosfato y potasio van a tener. Bueno, potasio en menos cantidad y quizás sí se debe de meter aparte, pero con un buen abono líquido todas las semanas haremos que nuestras plantas estén verdecitas y que no tengan ninguna carencia. Pero lo que sí es también muy importante es que se haga efectivamente el abonado, porque muchas veces no se realiza y entonces eso produce agotamiento del sustrato y al final a la planta le falta alimento, porque claro, le falta vida. Deberíamos de cambiar el sustrato y entonces se complican más las cosas. Y otra cosa de mantenimiento, por ejemplo, es las podas, porque hay plantas que son muy voluminosas, muy vigorosas y hay que hacer podas porque crecen tanto que se salen hasta por encima del acuario. He visto acuarios que estaban completamente tapados sin iluminación porque habían tapado completamente la tapadera del acuario. Entonces, por medio de utensilios que hay, unas pinzas, unas tijeras especiales y demás, se hacen podas y queda tan bonito. O sea que ese sería uno de los inconvenientes, ¿no? No, la poda en sí es bueno, es beneficioso. Se da cuenta que toda planta que crece en realidad es que está viva, que está activa y demás. Lo único que porque requiere esos mismos esquejes, por ejemplo, que se parten, se puede aprovechar para plantar otros acuarios. O sea, tiene ese beneficio también. Pero inconvenientes también los tiene, Juan, porque por desgracia, bueno, nada tiene... Nada es perfecto. Nada es perfecto. Todo tiene su pro y su contra. Es que estoy un poquito resfriado ahora con el tiempo que estamos. Estoy tocado de la nariz. Es lógico. Pero bueno, mira, la aparición de caracoles, por ejemplo, es un inconveniente que tiene tener plantas. Sí. Los caracoles siempre pueden aparecer en pequeños huevecitos que son microscópicos que vienen en la planta cuando nos los suministran, y a partir de ahí empieza a haber una plaga. Pero bueno, son cosas que se pueden solucionar de manera biológica con trampas que hay para caracoles o con productos químicos que se eliminan con facilidad. Y también la dificultad, cuando tenemos un acuario muy voluminoso de plantas, pues la dificultad de hacer una limpieza profunda del acuario. Claro. Tanto del suelo como del filtro y demás, pues cuando tienes mucha planta, y a lo mejor queremos meter mucha planta en un acuario pequeño, pues todo ese espacio que se convierte en planta,
pues nos reduce el espacio para poder hacer la limpieza. Pero por todo lo demás son más beneficios que inconvenientes. Bueno, nos vamos con la pregunta de los oyentes para finalizar. Carmen de Aguadulce dice: tengo un labrador con 8 años y veo que a veces no siempre cogía de una pata. ¿Qué puedo hacer? Vale, pues un perro de las características de un labrador, que suelen ser perros de más de 30 kilos, entre 30 y 40 kilos, a partir de cierta edad tienen pequeñas, digamos, disfunciones en las articulaciones. Entonces siempre, aunque ya no llegar a los 8 años, sino desde cachorros, entendemos lo que son protectores del tema articular. Entonces no viene mal, ya independientemente de esta chica de Carmen, que tiene ese problema, que ahora veremos qué podría hacer, pero siempre recomiendo un aporte extra en el tema de articular para perros de más de 30 kilos, porque son perros que sus articulaciones soportan mucho peso durante mucho tiempo y suelen tener problemas. Pues referente a Carmen, lo primero sería ver si tiene algún cuerpo extraño en esa pata, porque muchas veces los perros cojean porque entre la almohadilla pueden tener pinchos, pueden tener trozos de rastrojo, lo que son o pequeñas heridas entre las almohadillas. Entonces que le haga una exploración visual de si pudiera tener algún tipo de problema de este tipo, porque si es así es sencillo, simplemente retirárselo, en caso que tenga una pequeña herida, curárselo con cristalmina para evitar cualquier tipo de infección, y ya se solucionaría el problema. En segundo lugar, pues otra cosa sería también lo que podría hacer es que la uña del espolón, que es la uña que no toca el suelo, esta que tienen los perros a la altura de una muñeca, arriba, esa nunca toca el suelo porque es un apéndice que tiende a desaparecer, igual que nosotros tenemos el apéndice nuestro que ya no sirve para nada y con la evolución lo acabará desapareciendo, pues ellos tienen también eso, que es una uña que en su tiempo hacía su función, pero ya no la tiene y acabará desapareciendo. Pero ¿qué pasa? Que no tocar el suelo no se desgasta. Como no se desgasta, se enrosca y muchas veces producen heridas en esa almohadilla. Entonces sería importante que la revisara, que las viera si pudiera ser ese el problema. Y ya por último, si no hay ninguna de las anteriores, tendría que ir a su veterinario para hacerle una radiografía, por si tiene algún problema articular, que si fuera eso, pues le mandaría un antiinflamatorio y un pienso especial para el tema de articulaciones, que bueno, nosotros mismos vendemos ese tipo de piensos especiales para estos temas. Por último, Marcos de Almería dice: tengo una iguana y tengo entendido que tiene que tener papeles, aunque la persona que me lo vendió pues no le dio nada. ¿Cómo puedo conseguir esos papeles? Bueno, pues la iguana son un reptil que pertenece al apartado B de CITES, que está permitida la venta, pero con restricciones y con cierta argumentación, que es el CITES es el documento identificativo que le dan a la entrada en la aduana. Entonces es un poco complicado si la persona no se lo ha dado. A ver, la persona que se lo ha vendido debe poder proporcionárselo en una factura oficial. De no ser así, tendría problemas por su tenencia, porque un animal de estas características no se puede tener de cualquier manera. Hay animales que se pueden tener, un perro, un gato, nadie te va a decir que no, pero hay otros animales, pájaros, reptiles y demás, que tienen restricciones y algunos tienen prohibiciones. Entonces, en estos temas mejor consultar el organismo que se encarga de estos asuntos, que es el Ministerio de Comercio, que es más concretamente el apartado SOIBRE, que se encuentra en el puerto de Almería. Aquí en todas las provincias hay una sede y en Almería se encuentra en el puerto. Y es importante decir a nuestros oyentes que los animales que tienen prohibición evidentemente no se pueden tener bajo ningún concepto. Los que tienen una legislación especial o unas medidas especiales se debe entregar con factura oficial y con esos números de legislación. Así es. Porque es que, gracias a Dios, desde el año 87 existe una ley de protección de animales, pero gracias a Dios eso se va modificando y se va alterando y demás, pero si hay unas restricciones, tanto que sea porque sea una especie que está en peligro de extinción, como todo lo contrario, porque son especies invasoras, pues hay que respetarlo, porque se hace por un motivo muy importante.
Pues para la próxima semana, bueno, próxima semana no, para la que viene, esto es cada 15 días aproximadamente, ¿de qué hablaremos, Pablo? Pues vamos a hablar sobre el estrés en los animales, cómo eliminarlo o cómo minorizarlo. Ahora viene una fecha muy importante, porque Sí. como estamos en fiestas... Los cohetes, ¿no? Las campanas, los ruidos. Los ruidos, los cohetes... todos los días nos han venido, el año pasado todos los días nos venían preguntando qué puedo hacer con mi perro que está debajo de la cama, que no quiere salir con los cohetes. Bueno, hay maneras de conseguir que el animal no lo pase tan mal como lo pasaría. Lo único que sí es importante que es los remedios que vamos a dar dentro de 2 semanas no son remedios de un día para otro. Hay que hacerlo con un poco de previsión. Si son las fiestas de Agua Dulce en julio, pues 15 días antes empezar a preparar para que el animal no lo pase mal. Y lo mismo que los perros, los gatos, los pájaros y hasta los peces se pueden estresar. Así que ya hablaremos de todo ese tema dentro de 15 días. Estaremos muy pendientes y si mientras tanto surge alguna duda, cualquier cosita, pueden pasar por Mundo Mascotas en Agua Dulce, uno más de la familia. Como siempre, Pablo, un placer y a cuidarse ese resfriado, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. En Agua Dulce, Mundo Mascotas. Más de 150 metros exclusivos para todo tipo de mascotas. Perros, gatos, roedores, aves, peces, hasta los más exóticos. Gran variedad en alimentación, accesorios y complementos. Servicio a domicilio gratuito de tus compras. Peluquería canina y felina. Te ofrecemos asesoramiento y trato personalizado. Ven a Mundo Mascotas Agua Dulce. Es uno más de la familia. En Avenida Carlos III 389 950 344 811.